Capítulo 21. Era un juego al que ya estaban acostumbrados. Se sentaron de rodillas alrededor de la mesa, recogiendo sus platos en silencio o intercambiando charlas estúpidas, ignorando muy deliberadamente el terrible estado de ánimo que se cernía sobre toda la habitación, ya sea que Itachi estuviera especialmente callado, de esa manera tenía que darle a sus cavilaciones una presencia física, o sus padres enojados el uno con el otro por una razón u otra, o simplemente su padre enojado por lo que haya sucedido durante el día. Uno de ellos estaría enfurruñado, absorbiendo a los vítores, y Sasuke y su madre se quedarían para intentar luchar, para tratar de iniciar una conversación y aligerar la atmósfera pesada, a menudo con poco éxito. Nadie debía preguntar cuál era exactamente el problema. Nadie debía abordar el tema que causaba confusión. Mejor actuar como si todo estuviera bien. Mejor no decir nada. Esta vez, sin embargo, fue Sasuke el responsable de la tristeza. Siempre se había preguntado por qué los demás no podían hacer un esfuerzo, solo durante la cena, para no imponer sus cavilaciones a toda la familia. Pero ahora le resultaba difícil hacerlo él mismo. Simplemente no quería fingir. Estaba molesto y no sabía cómo combatirlo. Y parecía que las reglas del juego no se aplicaban a él, porque pronto su madre le puso una mano en el hombro y le preguntó a un preocupado Sasuke, ¿qué pasa? Sus pensamientos seguían dando vueltas a su última conversación con Naruto. Hay algo que tenemos que intentar, había dicho esa tarde en el campo de entrenamiento, reacio pero decidido. Con el Sharingan. Según Naruto, que lo había escuchado de Shisui, el Sharingan podía otorgar poder sobre el 9 colas. Esa era la razón por la que Naruto se había ido a vivir con el primo de Sasuke en primer lugar. Esa fue probablemente la razón por la que Naruto estaba tan molesto por el dojutsu de Uchiha. ¿No sabías eso? Naruto había preguntado. No, Sasuke no lo sabía. No fue hace tanto tiempo que Sasuke fue con su madre cuando estaba molesto. No había nada en ese entonces que él sintiera que no pudiera decirle. No solía pensar que ella no respondería a sus interrogatorios o, peor aún, respondería con una mentira. Ahora, sin embargo, sabes, cuando era pequeña, odiaba dejar el distrito Uchiha. Levantó los ojos de su cuenco para mirar a su madre, sabiendo que ahora también tenía la atención de su padre y su hermano. Sin embargo, no eran de ellos de quienes esperaba respuestas sencillas. ¿Qué quieres decir? Simplemente no me gustó. Con los demás íbamos a los campos detrás del distrito en lugar de a los patios de recreo cerca de la academia, porque siempre se sentía como si no fuéramos bienvenidos allí. La gente nos miraba raro. A los otros niños no se les permitió jugar con nosotros. Otra cosa tácita que nunca se había mencionado de ninguna manera. Las pocas veces que él y el otro Uchiha de su edad habían tratado de preguntar al respecto, les acababan de decir que no era nada, que no debían preocuparse por eso, o incluso que solo estaban exagerando. Se detuvo. Después de un tiempo, agregó. Trató de descifrar la expresión de su madre, de entender lo que estaba pensando, pero no era más expresiva que cualquier otro miembro de su clan, y no podía decirlo. ¿De verdad? Dijo, perdiendo casualidad por aproximadamente una milla. Esperó, solo para ver si ella iba a agregar algo. Ella no lo hizo. Siempre me pregunté por qué era así, por qué estábamos en tan malos términos con el resto de la aldea y los otros clanes. La cosa era que los niños hablaban. Entre ellos, intercambiaron y debatieron, por lo que ningún niño Uchiha era ajeno a ese estado de hecho, ni los que estaban fuera del clan. Se suponía que esas reglas no se decían, pero de todos modos se habían derramado. Nunca había presenciado que fuera realmente antagonista, pero eso se debía principalmente a que cumplían con la regla. El Uchiha se mantuvo alejado de los otros niños y sus lugares para colgar. Así fue como fue. Hasta que no lo fue. Sasuke siempre se había preguntado sobre eso, ya que se había preguntado por qué todos los padres, Uchiha o no, pero Uchiha especialmente, eran tan inflexibles en que nunca se acercaran a Naruto. El Sharingan otorga control sobre el 9 colas. Sasuke había preguntado, sin embargo, les había preguntado a sus padres hace solo unos días que les dijeran que evitaran a Naruto. ¿Habían mentido entonces? ¿Otra vez? Había mucha tensión política en ese momento. Es cierto que durante mucho tiempo nos vieron mal. Pero solucionamos esas cosas. No parecía que fuera a añadir nada. Comprendió que algo como esto sería un asunto delicado, que no podían contárselo a nadie. Él hizo. Pero no era nadie.
Itachi tenía 12 años en el momento todo esto había cambiado, la edad Sasuke era ahora, y que estuvo involucrado en el funcionamiento interno del clan, que estaba presente incluso a las reuniones del clan. ¿Por qué no podían simplemente decírselo? Siempre dijiste que no podía hacerme amigo de Naruto. No podía, ya que no estaba permitido, insistió. Naruto le había dicho que tenía que averiguar más sobre esto, porque tal vez esa era la clave para finalmente ganarse un poco de tranquilidad. Parecía agotado estos días, dormía mal. Sasuke quería ayudar, lo hizo. Pero no quería decirles a sus padres que lo sabía. Quería que fueran honestos por sí mismos. Quería que su madre le dijera la verdad. ¿Qué tiene que ver con Naruto? Intercedió su padre. ¿Qué de hecho? Casi dijo Sasuke. Se abstuvo. Tal vez no estarían de acuerdo con lo que él y Naruto querían hacer. Si tenía razón, si esta era la razón por la que la aldea desconfiaba de los Uchiha, una extensión de la forma en que realmente desconfiaban de Naruto, ¿no estaban metiéndose exactamente en lo que temían? Sasuke no tenía ningún interés en controlar a nadie. Todo lo que quería hacer era darle a su amigo un poco de seguridad de que alguien podría evitar que se desatara sin querer. Si sus padres quisieran hacerse el tonto y tratarlo como a un niño, simplemente lo haría sin su apoyo. Nada, respondió. Sin embargo, estaba tan decepcionado. ¿Qué tenía que hacer para que empezaran a tomarlo en serio? ¿Que dejarían de verlo como un mocoso rebelde al que no se le podía confiar nada remotamente importante? Nunca habían rehuido incluir a Itachi en todo. La cena se reanudó en el mismo silencio incómodo, mientras Sasuke resolvía encontrar las respuestas por su cuenta. ¿Crees que él sabe? Mikoto preguntó preocupada tan pronto como Fugaku se unió a ella en la cama. ¿Cómo pudo? ¿Quién se lo hubiera dicho? No lo sé. Pero sus preguntas eran específicas. Fugaku suspiró profundamente. No estaba mucho en casa últimamente, atrapado tanto en la entrega como en las noticias cada vez más inquietantes que recibían de varios espías y misiones de observación en los grandes países. Historias de shinobis no afiliados demasiado fuertes para ser manejados por cazar recompensas, causando estragos sin patrones discernibles. Le costaba mucho preocuparse por el mal humor de Sasuke, aunque era muy consciente de a dónde lo había llevado ese tipo de despido antes. No sabía cómo equilibrarlo todo. Él lo sabrá con el tiempo, declaró. Habían tenido largas y agotadoras discusiones sobre qué ruta tomar con Sasuke, después del desastre con Itachi y Danzo. Mikoto insistió en que lo dejarían fuera de la política del clan, pero no habían tenido en cuenta el hecho de que él querría estar involucrado. Una cosa era segura, ninguno de los dos estaba ansioso por tener que explicarle a su hijo justo sus propios defectos y deficiencias. Con el beneficio de la retrospectiva, la desconfianza de la aldea hacia el clan Uchiha y las reacciones del clan al mismo no pintó a ninguno de los grupos con una buena luz. Sasuke era tan intransigente, ¿cómo podía tragarse esto? ¿Qué pensaría de todos ellos? También estaba el asunto de la participación de Itachi. Sasuke, al enterarse de ese problema en particular, mantuvo a su hijo mayor despierto por la noche. Todos querían mantener a Sasuke felizmente inconsciente del lado más feo de la historia de su clan. Pero tal vez fue solo una ilusión. Con el tiempo, repitió Fugaku. Tendrían que tener esta conversación tarde o temprano. Pronto, ahora no. Aún tenían tiempo. Mikoto estuvo de acuerdo, pero en realidad no parecía menos preocupada. Tsunade estaba en un lugar cálido y maravilloso. Tal vez estaba en una playa vacía, tomando la luz del sol en un traje de baño muy pequeño, o incluso desnuda. O bebía sola en el patio de una casita en la montaña, admirando el paisaje con solo el canto de algunos pájaros para perturbar la paz. Incluso se habría conformado con estar en el bosque con el malcriado Jinchuriki, que era, al menos, divertido estar cerca. Una cosa era segura, ella no estaba en la oficina del Hokage esperando que el Jounin frente a ella terminara de discutir cuál tenía el informe más importante para comunicar o el papel para firmar. De ningún modo. Sin embargo, se vio obligada a regresar allí, cuando Aburame Shibi tuvo que impedir que Inuzuka Tsume saltara. Maldita sea, no podía recordar el nombre de ese. Tsunade, ¿cuál quieres escuchar primero? Preguntó Shibi, y ella tuvo que admirar su total falta de participación en una situación en la que tenía a una mujer Inuzuka gesticulando en sus brazos. No he estado escuchando una sola palabra que ninguno de ustedes haya estado diciendo en los últimos 10 minutos. No, ¿sabes qué? Que sean 20. Eso le llamó la atención de todos los presentes, incluso si ahora estaban unidos en su molestia por su falta de interés.
¿Era culpa suya que todos fueran tan aburridos? Está bien, escucha. Te pedí que me dijeras que era urgente. Por ejemplo, ¿qué debo ocuparme primero? Me gustaría que todos los aquí presentes hicieran un esfuerzo y entendieran que si me dices, cada pequeña cosa debe ser hecho de inmediato, van a surgir algunos problemas, debido a que solo tengo un cerebro y dos manos. Sabía que realmente no estaba trabajando en la dirección correcta si quería que confiaran en ella y la apreciaran, pero, francamente, ellos tampoco. ¿Actuaron de esa manera con Sarutobi? Ella lo dudaba. Por otra parte, ¿los escuchó siquiera? Quizás se lo dejó a otra persona. O simplemente déjalos hacer lo que sea. O nada. Ella no tenía ni idea. Ahora, ¿cuál de ustedes va a reclamar lo más importante con lo que lidiar en este momento? Como era de esperar, nadie se asomó. ¿Por qué esto se parecía tanto a enseñar a un grupo de niños rebeldes? Está el examen de Chunin. Todas las cabezas se volvieron hacia la parte de atrás, el grupo se separó para revelar al Jounin que había hablado. Era un hombre joven con un senbón entre los dientes, haciendo un buen trabajo al parecer desinteresado, incluso si tenía la mitad de los jefes de clan y Jounin de Konoha mirándolo. ¿Qué hay del examen de Chunin? Empieza en 2 semanas y se ha realizado poca o ninguna preparación para organizarlo, dijo con una voz muy profesional para alguien que estaba lanzando críticas apenas veladas a todos los que lo rodeaban. ¿Usted está? Shiranui Genma, señora. Bueno, Shiranui Genma, me gusta cómo piensas. Muy bien, gente, se ha establecido una nueva prioridad. Empezaron a protestar, por supuesto. ¿Es eso realmente en lo que debería concentrarse? Hyuga Yashi preguntó con esa especificidad de clan que todos los Hyuga tenían que ser perfectamente educados y sumamente condescendientes al mismo tiempo. O tal vez fue solo una cosa de hombre en el poder. De hecho, creo que sí, dijo dulcemente. Porque en el océano de letras todas marcadas con el mismo nivel de urgencia que tengo en mi escritorio, mira lo que encontré esta mañana. Desenterró un pergamino de la pequeña montaña que amenazaba con desbordarse. El sello estaba roto, pero aún era reconocible. Eso es el sello de Kasekage, sí. Rasa de Suna ha expresado interés en asistir al examen este año. Me parece recordar que las relaciones con Suna han ido mejorando constantemente estos últimos años, ¿correcto? La asistencia del Mizukage de Kiri tampoco se cancela. Es el primer gran evento a campo traviesa que acogerá Konoha, ¿en qué 5 años? ¿6? Y ustedes fueron los que me dijeron que teníamos que hacer algo con las fuerzas aún agotadas de Konoha. Además, un examen de Chunin involucra a todo el pueblo, es una jodida fiesta y eso me permitirá cierta visibilidad. Podemos duplicarlo como una ceremonia de entrega y ahorrarnos la molestia de montar 2 espectáculos públicos distintos. Así que sí, creo que esto es en lo que me voy a centrar. A pesar de que se quejaban de tener más responsabilidades, de que el Hokage les delegara algunos deberes, todavía eran incapaces de manejar las cosas sin su aprobación primero. Bueno, eso sería una prueba de fuego. Ve a hacer tus propias cosas. Quiero informes sobre su actividad, pero no necesita mi firma en cada hoja de papel que encuentre. Todos ustedes han expresado interés en abordar problemas particulares. Bueno, hazlo. Y déjame solo. ¿En serio, qué esperaban que les dijera sobre el precio del arroz y el estado de la carretera de Konoha? Había vuelto durante toda una semana. Y a ella realmente no le importaba. No tenía intención de cuidar a toda la administración, ya era hora de que se ensuciaran las manos. Shiranui Genma. Ya que fue usted quien habló al respecto, lo estoy poniendo a cargo. Felicidades. El rostro del hombre no revelaba nada de lo que sentía por eso, al contrario de todos los que lo rodeaban. Los jefes de clan presentes le lanzaron a él y a Tsunade una mirada de incredulidad. Ella suspiró. Ella ya estaba cansada. Necesitaba un trago. No voy a poner esto en ninguna de sus manos. Los eventos diplomáticos puntuales de este tipo no se atribuirán a ningún clan. ¿Me estoy aclarando? Tal vez fue porque, a todos los efectos, ya no tenía un clan, pero no le quedaba paciencia para sus delicadas sensibilidades. Ella apreciaba su participación y sabía que necesitaría su ayuda, pero no estaba dispuesta a poner más poder en sus manos del necesario. Además, realmente tenían otras cosas de las que preocuparse. Cuento contigo para que te ocupes de tus respectivos deberes, agregó, para suavizar el golpe de alguna manera. Los Uchiha, ocupados con la fuerza policial, o los Yamanaka, manejando la mayor parte de la inteligencia, pensaron que tenían tiempo para jugar a planificar fiestas en este momento. Ella tuvo que reír.
Finalmente, afortunadamente, decidieron dejarla en paz, dejando atrás solo a la joven Genma, luciendo sufrida. No vas a hacer amigos así, comentó con indiferencia. No estoy aquí para hacer amigos. Se acostumbrarán. O destituirte. Ver. Es una situación en la que todos ganan. Una comisura de su boca se levantó un poco, y otra razón por la que prefería lidiar con los shinobi sin clan era que solo tenían un palo mucho más corto metido en el trasero. De todos modos, espero por tu bien que hayas hablado de esto porque ya tenías algo planeado, dijo mientras le hacía un gesto para que tomara asiento frente a su escritorio. De hecho, Tsunade-sama, respondió, abriendo un pergamino de almacenamiento que inmediatamente estalló con una pila de papel con anotaciones lo suficientemente alto como para rivalizar con su propia pila de papel con anotaciones, lo tengo. Quizás ella era la que lamentaría esto. Bien. Otra vez. Sí, solo dame un minuto. Naruto resopló, disgustado, y Sasuke lo pateó en la pierna lo mejor que pudo con ambos sentados con las piernas cruzadas en el suelo blando del bosque. El Sharingan consume mucho chakra, ¿de acuerdo? Dijo, irritado. Ustedes tienen una técnica definitiva que los deja muertos de cansancio después de apenas una hora, ahora realmente no era el momento de pelear, se dijo Sasuke mientras pateaba a Naruto de nuevo. Eso sería una pérdida de energía. Además, sabía que Naruto solo estaba tratando de provocarlo. El hecho de que estuviera funcionando solo lo empeoró. Era un círculo vicioso. Literalmente no tienes nada que hacer aquí más que sentarte en tu trasero mientras yo hago todo el trabajo, así que cállate la boca. Tengo que soportar mirar tu feo culo dojutsu. Eso es suficiente trabajo. Eso le valió a Naruto otra patada, aunque más suave. A decir verdad, le resultó difícil sostener el escrutinio del Sharingan. Era obvio cómo quería desviar la mirada, apartar la mirada, pero no lo hizo. Se quedó tercamente inmóvil mientras Sasuke miraba dentro de sus ojos, tratando de abrirse paso en su mente, como le habían enseñado. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Y no quería levantar sospechas a su alrededor mostrando un repentino entusiasmo por aprender sobre el ojo del hipnotismo. Acababa de desenterrar algunos pergaminos en la biblioteca de su padre, relacionados con el funcionamiento del dojutsu del clan Uchiha. Tendrían que arreglárselas con eso. Está bien, estoy bien. Vamos otra vez. Honestamente, se sentía un poco mareado, pero no quería que Naruto volviera a llamarlo debilucho. Además, estaba cerca de conseguirlo, podía sentirlo. Solo un poco más por lo general, esta era una habilidad que se entrenaba mejor con otro usuario de Sharingan. Sus ojos estaban más abiertos, más fácilmente violados. Irónicamente, la mayor debilidad de Sharingan fue probablemente otro Sharingan. Sasuke centró toda su atención en los ojos de Naruto, dejándolos crecer cada vez más, hasta que llenaron todo su campo de visión, y luego, fue como sumergirse en un pozo. Se sintió caer en la oscuridad, aunque era consciente de que su cuerpo en realidad no se movía. Se encontró de pie en una habitación amplia y con poca luz, abrumado por el sonido del agua que goteaba de una tubería en alguna parte. Se sentía claustrofóbico a pesar de su tamaño, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Naruto se paró frente a él. Tenía la expresión más tonta en su rostro, completamente asombrado. Sus ojos parpadearon hacia algo en la espalda de Sasuke. Sasuke solo tuvo tiempo para echar un vistazo por encima de su hombro, vio barras, oscuridad cortada en jirones por una cantidad de dientes blancos y brillantes, y dos ojos gigantes llenos de furia. Sal. Cayó hacia atrás de su posición sentada y se encontró mirando el dosel del bosque, de espaldas y listo para desmayarse. ¿Estás bien? ¿Oi, estás bien? Sasuke, vamos, ¿estás muerto? No estoy muerto, suspiró. Se sentó de nuevo con algunas dificultades. Había puntos negros que cubrían su visión y tenía una duda de dónde estaba realmente por un segundo. Dijiste que estarías bien. Yo no dije eso. No te desmayes, bastardo. Naruto se veía bastante angustiado, con el rostro doblado por la preocupación mientras sus manos flotaban sobre los hombros de Sasuke. Estoy bien, aseguró, aunque no estaría de pie pronto. Entonces, ¿fue eso? Sí. No me alegró mucho verte. El Kyuubi había sacado a Sasuke de la mente de Naruto. Iban a necesitar mucha más práctica. Otro día. Creo que hemos terminado por hoy, dijo, avergonzado. No mierda. Como se predijo, levantarse resultó ser una mala idea, y solo se salvó de un doloroso encuentro cara a cara cuando Naruto agarró su brazo y se lo puso rápidamente alrededor de los hombros. Puedo caminar por mi cuenta. Sí, cállate.
Tomaron el camino de regreso al distrito de Uchiha. Nunca fue más fácil para Naruto caminar por las calles de Konoha. Las miradas y los susurros eran los mismos, sin importar lo que hiciera, sin importar a dónde fuera y con quién. La mayoría de la gente simplemente lo ignoraba como uno ignora a los que los rodean, pero tan pronto como lo veían y lo reconocían, siempre pasaba algo en su rostro, brillando en sus ojos. No conocía a ninguno de ellos. Pero ellos lo conocían. Hizo el esfuerzo de no usar la máscara cuando estaba con sus amigos, por su bien. Sin embargo, cómo deseaba poder hacerlo. Tenía la vaga esperanza de poder abandonar a Sasuke en la entrada de su distrito, pero el otro chico todavía no estaba firme sobre sus piernas, y Naruto no tuvo más remedio que llevarlo hasta el porche delantero. Uchiha Mikoto sonrió cuando lo vio, aunque rápidamente se transformó en preocupación cuando vio el estado de su hijo. Se exageró en el entrenamiento, resumió Naruto rápidamente. Era la verdad, estrictamente hablando. Descansa un poco, Sas, le ordenó, sabiendo que ese idiota podría volver a tirar shuriken a un árbol tan pronto como dejara de ver el doble. Sasuke estaba febril y débil, incluso más pálido que de costumbre, lo que Naruto no creía que fuera posible, y la culpa creció en sus entrañas. Él había sido el que los presionó por más, incluso si sabía que la resistencia de Sasuke era una mierda en comparación con la suya. Dio un paso hacia adelante para golpear su cabeza en la de Sasuke, bloqueando su mirada. No tienes permitido salir lastimado por mí, Sasuke, dijo con los dientes apretados, bajó para que Mikoto no lo escuchara. Sasuke frunció el ceño y arrugó la nariz, listo para protestar seguramente. Naruto dio un paso atrás antes de que pudiera, poniendo algo de distancia entre ellos, ya en camino. ¿Quieres entrar un rato, Naruto? Haré un poco de té, dijo Mikoto mientras seguía retrocediendo. Lo siento, tengo que irme. Se dio la vuelta para no tener que soportar su mirada de decepción. No entendía por qué estaba tan concentrada en interactuar con él. Supuso que era por el bien de Sasuke, pero tenía suficientes Uchiha bien intencionados con los que lidiar en su vida. Naruto, hola. ¿Hablando de qué? Hola, Izumi. ¿Vas a volver a casa? Yo caminaré contigo. Necesito ver a Shisui. Tal vez incluso fuera cierto. Pero también era cierto que el clan Uchiha tenía un aire general de miedo y cautela a su alrededor que parecía ser de un tipo diferente al del resto de la aldea. Sasuke había hecho la conexión de inmediato, cuando Naruto le había contado sobre el poder que el Sharingan aparentemente le otorgaba. Si el pueblo está tan incómodo contigo, había dicho, una buena manera de expresarte odio a la vista en palabras aceptables, es lógico que no les gusten tanto los que pueden controlar tú tampoco. Naruto tenía vagos recuerdos de los otros niños hablando mal de los Uchiha cuando eran más pequeños, de que nunca salían mucho de su distrito, excepto por el servicio policial. Así que otra cosa más de la que él era responsable. Bueno, el clan tenía ahora una mejor reputación, por una razón u otra. No cambió el hecho de que todavía le tenían ese miedo particular, el que había empujado a los padres de Sasuke a intentar prohibirle a su hijo que incluso se acercara a Naruto. En retrospectiva, su desobediencia fue incluso más audaz de lo que habían pensado en ese momento. Sasuke había visto eso de inmediato, porque razonaba como un miembro de un clan. Los clanes siempre habían atraído a Naruto al menos tanto como lo hacía el concepto de familia, si no más. Para sus ojos jóvenes, los clanes eran como una familia extra grande con técnicas secretas adicionales y objetivos comunes. Un lugar de pertenencia y una fuente de significado, dos cosas que ansiaba. De repente, ya no quería volver a casa, mirar el techo de su habitación mientras Izumi y Shisui hablaban y reían abajo. Era incapaz de unirse a ellos en esos momentos, podía interactuar con ellos por separado, más o menos, pero ambos a la vez, era imposible. Siempre sintió que su relación tomaba mucho más espacio, no había lugar para él en ningún lado, ni entre ellos ni nadie más. No sabía cómo interactuar en grupo. Sasuke y Sakura fueron la excepción e incluso eso no fue tan bien últimamente. ¿No vendrás?, dijo Izumi cuando llegaron a la casa. Tengo algo más que hacer. Ella entrecerró los ojos con sospecha antes de decidir dejarlo ir. Incluso era cierto. Tenía algo que hacer, algo así. Iba a molestar a Tsunade. ¿Por qué nadie me dijo que sería tan aburrido? Porque de otra manera no hubieras aceptado el trabajo. Tsunade miró al joven, pero parecía que ya era inmune a eso, y solo le dio una sonrisa perezosa antes de volver a la lista de genin que estaba revisando para el examen.
Shiranu y Genma se estaba convirtiendo rápidamente en su Jounin favorito, principalmente por la fuerza de la proximidad. Siempre estaba merodeando por su oficina estos días, pero también porque tenía una actitud sensata que ella apreciaba. Él era estructuralmente incapaz de jugar bien, lo que ella podía imaginar le había metido en problemas con su jerarquía antes. Ahora que estaba seguro de que no tendría ese problema con ella, no se contuvo en absoluto. Era exasperante, pero al menos también entretenido. Sage sabía que necesitaba toda la diversión que pudiera conseguir. Estaba ocupada mirando al vacío y la puerta de la oficina, rezando para que alguien la cruzara y ofreciera alguna distracción. Y por primera vez en su vida, sus oraciones fueron realmente respondidas, en la forma de un pequeño niño rubio con un aire indiferente que delataba una ligera anticipación, como si esperara que lo rechazaran. Bueno, si no es mi mocoso favorito en todo el pueblo. Para un chico con un acto tan duro sucediendo, era ridículamente fácil de poner nervioso. Apuesto a que dicen eso, mocosos, murmuró con el ceño fruncido, los hombros encorvados y las manos escondidas en los bolsillos cortos. No, no lo hago. Genma, dile que no. No, no lo hace, respondió el hombre con una leve sonrisa. Naruto se encogió de hombros, avergonzado. Realmente, demasiado fácil. ¿Está ocupada ahora, señora? Genma arqueó una ceja, luciendo escandalizada o impresionada. Tsunade sonrió. ¿Sabes qué? Creo que mi agenda acaba de aclararse. Ciertamente no lo hizo, Genma inexpresivo, sonando ya derrotado. Se levantó de su silla justo cuando uno de los Anbu que patrullaban el área cayó por la ventana, llamado por el sonido revelador de Tsunade haciéndose con su trabajo. Okage-sama, le prometiste a Shizune que te quedarías un par de horas más, dijo el joven de la máscara, sufrido. Surgió algo. Naruto necesita urgentemente mi ayuda, no puede esperar, Okage-sama, por favor, no me obligues a perseguirte. Naruto, escuché el rumor de que eras bastante bueno perdiendo gente detrás de ti, le dijo al chico, ignorando al pobre Anbu. ¿Lo que de ella? ¿Competir contigo hasta ya sabes dónde? Se supone que debe permanecer en secreto. Entonces asegúrate de que nadie te siga. Y sin obtener respuesta, Tsunade saltó por la ventana y salió disparado por los tejados de Konoha. El Anbu eran buenas, por supuesto, pero había pasado la mayor parte de su infancia tirando de ese truco exacta, y el pueblo había cambiado, sin duda, pero no había cambiado que mucho. Siempre tuvo que asistir a lecciones extra cuando era niña, porque estaba destinada a grandes cosas y su abuelo y tío abuelo la vieron marchar tras sus pasos un día. Sin embargo, no había nada que quisiera menos. Lo que le gustaba en ese entonces era caminar por el bosque, cubriéndose de barro y estudiar el comportamiento de los animales que logró ver o tratar de preparar venenos con plantas que encontró por ahí. Nawaki era el destinado a grandes cosas. Fue a las lecciones y se comió esa mierda, siempre tan ansioso por estudiar o entrenar o aprender casi cualquier cosa. Habría hecho que Hokage estuviera bien. Ya se estaba enfriando en el claro cuando Naruto entró tropezando. «¿Estás aquí?», exclamó, como si estuviera sorprendido de que ella pudiera lograrlo. «Soy el Hokage, mocoso. ¿Pensaste que podrías vencerme?». Hizo una mueca que decía que sí. Los niños de hoy en día sacó una botella de sake de entre las raíces de los árboles y se acostó en el césped bajo un cálido sol, lista para tomar una siesta bien merecida. Sin embargo, eso fue sin contar con Naruto, quien se interpuso entre el sol y ella, haciéndola gemir. «¿Qué deseas? Dijiste que me enseñarías a convocar. ¿Y tiene que ser ahora mismo? ¿Estás diciendo que no lo harás?». Ella captó algo en su voz que la hizo reprimir una respuesta burlona. Quizás resignación, decepción. Como si supiera que ella iba a cambiar de opinión, lo esperaba y ya lo había aceptado como algo inevitable. Tsunade no tenía el hábito de decepcionar a los niños. «Está bien», dijo, sentándose. «Hagámoslo». La sorpresa en su rostro habría sido cómica si no fuera un poco preocupante. ¿Por qué estaba tan convencido de que ella lo decepcionaría? La duda rápidamente dejó espacio para la determinación en su rostro. Su parecido con Nawaki era asombroso, especialmente con esta expresión. Pero, de nuevo, había una posibilidad, si era un Uzumaki, una impresión reforzada aún más por su fácil agarre de los sellos. Ella solo había tenido un vistazo la última vez, pero ahora podía observar libremente cómo él copiaba sellos intrincados sin pensar, arreglando pequeños errores y vacilaciones a medida que avanzaba. Primero lo hizo practicar con los sellos de invocación escritos, para que pudiera convocar a alguien de un rango más alto que el zorro común.
Era mejor tratar de conocer de inmediato a alguien lo suficientemente importante como para firmar un contrato, en lugar de simplemente intentarlo y tratarlo al azar. «Eres realmente bueno en esto», comentó mientras él dibujaba otro círculo de invocación porque el anterior tenía algún defecto misterioso que no le satisfacía. «Eres un crédito para tu clan, Naruto». Su pincel se congeló sobre su papel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Una gota de tinta cayó de su pincel y salpicó el sello. No se dio cuenta. Incluso si los clanes tienen sus predisposiciones y especialidades, no hace que todos los miembros sean automáticamente buenos en eso, y no hace que su talento sea menos admirable. ¿De qué estás hablando? Ella frunció el ceño, intrigada por su propia perplejidad. ¿Eres un Uzumaki, verdad? Preguntó, de repente dudosa. No había tenido tiempo de indagar en la historia del chico, aunque realmente quisiera. Se imaginó que llegaría tarde o temprano. «Mi nombre es Uzumaki Naruto», respondió. «Sí lo y qué. No hay clan Uzumaki». Ahora, ¿cómo se suponía que iba a reaccionar ante eso? «Le ruego me disculpe. Nunca conocí a nadie más llamado Uzumaki», se defendió, probablemente sintiendo que ella estaba perdiendo la maldita cabeza. «No entiendo. ¿Quiénes son tus padres?» Era su momento de mirarla fijamente, duro y cerrado. «No tengo ninguno». «¿Quiénes eran entonces?», insistió ella, impaciente. «No lo sé». Se sentía como si hubiera tropezado con un sueño lúcido o algo así. «¿Qué quieres decir con que no sabes? ¿Es tu vejez lo que te hace tan lento? ¿Por qué crees que vivo en la casa de Uchiha Shisui?» Reconoció el resentimiento como el mecanismo de defensa que era y decidió dejarlo pasar. Había cosas mucho más importantes en las que concentrarse en este momento. Se había preguntado por qué el niño vivía con un joven Jounin Uchiha. Sin embargo, podría haber habido varias razones para eso, y ninguna de ellas estaba directamente relacionada con el hecho de que aparentemente no sabía quiénes eran sus malditos padres. Nunca había habido mucho Uzumaki en Konoha, pero ella había asumido fueron sus padres los únicos que quedaban. Pero, ¿por qué no sabía nada sobre el clan del que llevaba el nombre? ¿Me estás diciendo que no hay un solo Uzumaki en Konoha a tu lado? Apartó la mirada pensativo, debatiendo consigo mismo. ¿Puede usted guardar un secreto? Ella asintió solemnemente. Lo que estaba viendo de su comportamiento y lo que acababa de aprender comenzaba a dibujar una imagen bastante fea de la vida del niño en la aldea, y no estaba dispuesta a agregar nada más. «Sígueme», dijo con un aire de conspiración, antes de saltar a los árboles y despegar. Corrió detrás de él, todo el camino hasta la cima de la montaña Okage. El escultor había venido por la mañana para tomar las medidas de su rostro, y había necesitado la mayor parte de su fuerza de voluntad del día para sentarse a verlo. No tenía ningún deseo de verse tallada en la montaña con los demás, en primer lugar porque estaba segura de que se vería fea como el infierno, pero sobre todo porque se sentía como una farsa. Sus predecesores habían sido puestos allí porque se lo merecían, porque habían trabajado incansablemente para ganárselo, para demostrar su valía. Pero ella solo estaba llenando un espacio en blanco. Ella no sería recordada como ellos. Naruto la llevó a un lugar cubierto de hierba justo por encima de la cabeza del Yondaime. Había una piedra erigida allí, con flores colocadas en el fondo, algunas frescas, otras marchitas hacía mucho tiempo. La piedra estaba cubierta con nombres cuidadosamente tallados. No fue difícil adivinar qué era. «Pensé que la piedra conmemorativa estaba justo al lado del cementerio», comentó, uniéndose al niño que miraba a los pequeños personajes con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar los nombres. «Este es especial». «¿Cómo es eso?». Pasó un dedo por el relieve del kanji, con los labios apretados y el rostro amargado. No la miró cuando respondió. «Esto es para las víctimas del 9 colas». Habían tantos. Casi había regresado, cuando se enteró de eso en ese entonces, pero estaba en el otro lado del país cuando las noticias llegaron con una semana de retraso, y cuando llegó a las fronteras de Konoha, había tenido más tiempo. Había pasado, y se había imaginado que no había nada más que pudiera hacer allí. Toda esa gente, y al final, solo había sido necesario el poder de un hombre para derribar al demonio. Ninguno de ellos había tenido una sola oportunidad de lastimarlo. Habían muerto en vano. El primer nombre, en la parte superior de la piedra, era el de Yondaime. Namikaze Minato. Solo recordaba vagamente al estudiante favorito de Jiraiya. Sarutobi también lo quería y, sospechaba, no por su muerte.
tanto porque habían estado cerca como porque su repentina y prematura desaparición había significado el caos en la cima de la cadena de mandamientos, y lo había obligado a volver a ponerse el sombrero. Su antiguo maestro debería haber disfrutado de su jubilación durante 15 años. Mira. El índice de Naruto descansaba bajo una cadena de kanji que no tuvo dificultad para descifrar, en la tercera línea de la larga cadena de nombres. Uzumaki Kushina. Encontré una piedra el otro día, en el cementerio. Tenía este nombre y la fecha de mi nacimiento, pensé que tal vez ella también estaría aquí. Es ella, ¿verdad? Es un nombre de mujer. Tsunade miró a Naruto. De alguna manera, había tenido la impresión de que él era mayor que él, a pesar de su pequeña estatura y sus rasgos infantiles. Se veía tan duro, todo bordes afilados. Era la primera vez que lo veía con esa expresión, una que tenía su lugar en el rostro de un niño. La primera vez que en realidad parecía un niño de 12 años. No tenía idea de que se había convertido en anfitrión cuando era recién nacido. El mismo día de su nacimiento. Sin embargo, el nombre Kushina no estaba segura, pero parecía recordar a una chica con el pelo rojo brillante y una sonrisa salvaje. Elegido para ser el próximo anfitrión del Kyuubi. Tenía que investigar esto. Sí, respondió ella con retraso, cuando se dio cuenta de la mirada interrogativa de Naruto sobre ella. Pensé que tal vez, ya sabes, nunca había oído hablar de nadie más que llevara el nombre de Uzumaki, así que, se había imaginado que ella era su madre. Pero no lo diría en voz alta. Realmente no tenía idea de quiénes eran sus padres, y ella no podía entender eso. ¿Nunca intentaste preguntar sobre tus padres? La mirada que le dirigió podría haber derretido el hielo. Bien, nunca se me ocurrió, respondió. Lo suficientemente justo. Se volvió hacia la piedra, hacia ese tenue vínculo, esa pequeña pieza del rompecabezas tallada frente a él. Nadie me respondió nunca. El Sandaime dijo que no importaba. Y eso no debería preguntar. Tsunade respiró profundo y estabilizado. Sería de muy mala educación dañar una piedra conmemorativa o el monumento del Hokage. ¿Es verdad entonces? ¿Qué? ¿Hay un clan? Tsunade sabía bastante bien cómo se veía la esperanza reacia. Tuvo cuidado de mantener sus emociones bajo control, de no mostrar demasiado, o incluso sentir demasiado, probablemente. Incluso ahora parecía tan reticente a preguntar, poco dispuesto a preocuparse y, sin embargo, incapaz de evitarlo. No podría haberse explicado ni siquiera a sí misma el cariño que sentía por ese niño con problemas. Famosos por su práctica de Fuinjutsu y su enorme reserva de chakras. Parece que ambas cosas las has heredado. Luchó contra una sonrisa de satisfacción. Ella deseaba que él se rindiera. ¿Y dónde están ahora? Ahora esa era una pregunta más difícil. Eran nativos de un pueblo escondido que ya no existe, por lo que se dispersaron por todo el país. Pensé que quedarían algunos en Konoha, pero, su rostro decayó, la decepción era obvia incluso si trataba de ocultarla. Estaba segura de que tenía que quedar algo de Uzumaki en alguna parte. Pero si lo estaban ocultando, y por buenas razones. Usushio había sido destruido por el miedo que podía inducir el nombre de Uzumaki, el poder que podían ceder. Sin duda, no lo estarían publicitando. Lo que hace que Naruto lleve el nombre aún más extraño, pero, de nuevo, ella no envidiaría a nadie por dejarle este vínculo con su difunta familia. ¿Podría contarte sobre ellos?, ofreció. He conocido a algunos de ellos y he estado en su aldea antes de que cayera. ¿Por qué? Ahora estaba más distante. Atrás quedaron los rastros de interés y asombro que ella había logrado sacar de él. Él estaba de nuevo a la defensiva, fuertemente protegido. ¿Qué por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué ser amable conmigo? Se quedó en silencio por un rato, sin saber qué responder a eso. Tal vez solo soy una buena persona. Se burló, lo que fue un poco irritante pero probablemente también bien merecido. Sin embargo, no parecía tan divertido. Incluso si lo fuera. ¿Por qué le costaba tanto creer que ella solo lo estaba cuidando? Al azar, claro, pero a ella simplemente le gustaba. No había mucha razón detrás de esto. Quiero asegurarme de que vuelvas a mi oficina y me des una excusa para salir corriendo de nuevo, dijo, optando por una respuesta tonta ya que no podía pensar en una más pesada que lo convenciera. Le hizo reír un poco al menos. Apuesta que lo haré. Él prometió. Y tal vez no fue muy justo para el resto del pueblo y toda la gente trabajando duro para mantenerlo funcionando bajo su nuevo mando, pero era la primera vez que realmente consideraba que regresar podría haber sido una buena idea.
Quizás podríamos simplemente quedarnos aquí, dijo Kurenai al fondo de su vaso vacío que estaba mirando con pesar. Asuma se echó hacia atrás en su silla, mirando al techo o al humo que se elevaba lentamente de sus cigarrillos. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Sacudió dicho cigarrillo que estaba atrapado entre sus labios. Las cenizas consumidas al final cayeron sobre su rostro, y maldijo en voz alta mientras aterrizaba en su barba. Ninguno de ellos se molestó en dignificar eso con una reacción. ¿Siempre?, respondió Kurenai, ignorando su lloriqueo por el vello facial quemado. Tienen sofás aquí, sirven buena comida. Podríamos montar una tienda. Vamos un paso más allá y compremos el lugar, dijo Kakashi, aunque estaba un poco ahogado porque su frente descansaba sobre la mesa y esencialmente estaba hablando de rodillas. Este lugar ve buen tráfico. No estaríamos tan mal. Ustedes son tan jodidamente patéticos que es divertidísimo. Quiero sacarte todos los dientes. Kakashi hizo el esfuerzo de sentarse para mirar a Anko. Ella estaba sonriendo ampliamente, el saludo fue afectuoso, proveniente de ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, seguía Gai. Me dijo que todos estarían de mal humor aquí. ¿Y dónde está él ahora? ¡Amigos! Su sonrisa solo se ensanchó, pero por supuesto no podía rivalizar con la sonrisa de Gai, quien se materializó a su lado. Debemos movernos ahora. No queremos hacer esperar a los niños. Kakashi se encogió de hombros ante eso, mientras que Asuma y Kurenai tenían expresiones similares de desacuerdo. Bien podrían hacer eso. Sin embargo, no se podía negar nada a Gai, a menos que quisieran ser expulsados de su restaurante favorito para siempre, por lo que pagaron sus bebidas y lo siguieron afuera. Si no fuera por ti, nunca haríamos nada, Gai, dijo Asuma mientras volteaba tristemente su paquete de cigarrillos vacío. Gracias, Asuma. Decidieron no señalar que no fue exactamente un cumplido. Vamos, muévete, dijo Anko antes de separarse. O Genma tendrá sus traseros. Todavía no puedo respaldar el proceso para elegir a los supervisores este año, señaló Kakashi. Ella lo rechazó mientras se alejaba. Vámonos entonces, dijo Kurenai con firmeza, habiendo recuperado parte de su motivación. Probablemente estaban siendo demasiado dramáticos y ridículos, pero Kakashi honestamente no estaba ansioso por la conversación que estaban a punto de tener. Encontraron a todos sus hijos reunidos según lo acordado en el patio de la academia, los 4 grupos de 3 acurrucados y lanzando miradas desagradables a los otros equipos y a Genma, esperando en una esquina. Se animaron con la llegada de su instructor, ansiosos por ver de qué se trataba todo esto. Terminemos con esto, dijo Asuma al Jounin. Todos los niños se volvieron hacia él, curiosos. Aparte de su propio equipo, Kakashi conocía a la mayoría de los niños solo de pasada, y por el dramático recuerdo de sus compañeros capitanes de equipo. Se veían lo suficientemente inocuos como este, y era difícil creer que Lee y Neji regularmente rodaran por el suelo peleando, o que no pudiera gritar muy fuerte y nunca dudar en hacérselo saber a su equipo. ¡Qué diversión iban a tener todos! Pequeña piedad, Anko no los había seguido. Kakashi no estaba seguro de haber podido lidiar con verla entretenida por sus desordenados equipos. Sin duda volvería a recordarles lo inteligente que era por no haber aceptado nunca entrenar a un equipo de Genin, a lo que Asuma no dejaría de responder que solo era así porque nadie era lo suficientemente tonto como para confiar en los niños en sus manos. Por lo general, resolvían esa pelea en particular con un concurso de bebidas, por lo que no obstaculizaba el buen momento de nadie. Siempre y cuando no lo convirtieran en una pelea de borrachos. Genma tenía la misma expresión aburrida e indiferente que siempre tenía, pero todos sabían que él era en realidad la fuerza impulsora de toda esta operación, intimidando a todos para que hicieran su parte mientras se las arreglaba para parecer que no le importaba de ninguna manera. Una hazaña. Hola a todos, soy Shiranui Genma, y soy el examinador principal del próximo examen de Chunin. Es posible que ya lo hayas escuchado, pero Konoha organizará el examen pronto, y todos los genin con al menos una misión de rango C completada pueden registrarse, lo que significa que todos ustedes califican. Así que estamos aquí para preguntarle si quiere. Por lo general, correspondía a los instructores decidir si su equipo podía ingresar al examen o no, y Kakashi no podía decidir si los Godaime no confiaban en ninguno de sus juicios, si solo quería involucrar más a los niños o si ella simplemente disfruté follando con ellos. De todos modos, era raro que un equipo no se inscribiera en el examen, si calificaba. Los niños no querían quedarse atrapados como genin, y la aldea necesitaba urgentemente un shinobi de mayor rango. ¿Nos preguntas?
Preguntó Shikamaru, algo desconcertado. Su mirada de total confusión era graciosa, no solían que se les pidiera ningún tipo de opinión. Sí. El examen de Chunin es la única forma de ascender al rango de Chunin. Y tenga en cuenta que la distinción será muy importante a partir de ahora. Ningún genin será enviado a ninguna misión de rango superior a C, incluso si eso, sin importar las circunstancias, no hay excepción. Tsunade los había mirado directamente a los ojos, durante la primera reunión sobre el examen de Chunin, y declaró que incluso si el país se derrumbaba, ningún genin vería el borde de un campo de batalla bajo su mando. Algunos pensaron que todo eran conversaciones, pero Kakashi confiaba en que se aferraría a ello, y sin muchas dificultades. La amenaza de misteriosos grupos shinobi atacando al azar y la tensión aún madura con los otros países había caído en oídos sordos con respecto al asunto, así como el número preocupantemente bajo de shinobi en su rango ya. Entonces, haz que aprueben el examen, había dicho Tsunade. El mensaje fue claro: disuadir a sus estudiantes de que ingresen si consideran que no están listos para hacerlo. Sin embargo, tenía que ser consciente de que no dependía de ellos, no realmente. El examen es difícil y peligroso, con bajas cada año. Tiene la opción de esperar los 2 años hasta el próximo para prepararse mejor, si lo considera más prudente. No hay otra opción aquí. Genma ignoró la interrupción del chico Hyuga. La elección es suya, pero el examen debe abordarse como un equipo de 3. Eso sí, no tiene por qué ser tus formaciones actuales. Solo necesita estar todos de acuerdo. También puede considerar la opinión de sus profesores. Ninguno de ellos miró siquiera a sus instructores que estaban detrás de ellos. El Hyuga suspiró, intercambió una mirada con la chica de su equipo, Tenten, mientras ignora por completo a su tercer miembro. La expresión de Gai estaba pellizcada, pero no quiso hablar. Asistiremos al examen, declaró el niño. ¿No quieres discutirlo más? No. Espero luchar contra todos ustedes, exclamó Lee con entusiasmo. Su resistencia al desdén de Neji fue impresionante. Su equipo está registrado entonces, concluyó Genma, marcando algo en el portapapeles que sostenía. ¿Qué dices, Hinata? Kiba le preguntó al segundo Hyuga del grupo. Ella miró a sus 2 compañeros de equipo, sin pestañear y sin voz. Ella tampoco tiene elección, gruñó Neji desde un lado. ¿Me escuchaste pedirte tu opinión, idiota? Kiba respondió. ¿Qué dijiste que? Kurenai se interpuso hábilmente entre Kiba y Neji. Kakashi quería irse a casa ahora mismo. ¿Hinata? Shino preguntó de nuevo. No pronunció una palabra, pero después de un rato, Kiba suspiró audiblemente. Bien, dijo, resignado. Nosotros también. Los 3. Fue el turno de Kurenai de lucir como si hubiera mordido un limón. Sin embargo, no es una sorpresa. Lamentablemente, Neji tenía razón. La elección no era de ellos, no realmente. Esos chicos del clan, realmente no tenían voz en estos asuntos. ¿Cómo estamos?, dijo Ino desde el otro lado del grupo. Ella miró a Shikamaru, pero eso no le impidió hablar. ¿Estamos? Preguntó, molesto o simplemente aburrido. Sí somos. Se encogió de hombros, no parecía importarle de ninguna manera. Chojino protestó. Eso dejó solo un equipo. ¿Qué pasa con el equipo 7? Preguntó Genma. Toda la atención se volvió hacia el equipo de Kakashi. Probablemente les hubiera gustado tener la oportunidad de discutirlo en privado entre ellos, pero estaban en un horario, y tendrían que decidir en el acto. Además, estaba bastante seguro de que la información ya se había filtrado, aunque solo fuera por los malos hábitos de espionaje de Ino. Habían tenido tiempo para pensar en ello. Creo que deberíamos hacerlo, dijo Sakura tímidamente, incómoda con la atención. Sin embargo, Naruto no estaba dispuesto a jugar en el este. ¿Por qué? ¿No quieres? Preguntó Sasuke, irritado. Estoy preguntando por qué lo haces. La expresión de Uchiha se agrió considerablemente y fue a través de los dientes apretados que respondió. Itachi ya era un Chunin a los 10. Soportó la mirada plana de Naruto, hasta que el chico rubio se volvió hacia Sakura. No quiero que nos quedemos atrás, dijo la niña con un poco más de confianza, casi desafiante. Sin embargo, Naruto no estaba impresionado. ¿Cuál es el objetivo del examen?, le preguntó a Genma. El hombre se encogió de hombros. Bueno, para convertirme en un Chunin. Así que supongo que la siguiente pregunta legítima es, ¿cuál es el punto de convertirse en Chunin? Shikamaru se burló y no dejó que la mirada de Ino lo detuviera. ¿Qué? Es una buena pregunta. Uno que no fue sorprendente, viniendo de Naruto.
No tenía ningún interés en hacer filas. Ni siquiera quería ser un shinobi. Malditos niños, no lo sé, respondió Genma. ¿Mejor paga? Misiones reales en lugar de cortar el césped. ¿Un uniforme genial? El punto no es permanecer inútiles gruñidos de bajo nivel. Ino exclamó, mordiendo. La expresión en el rostro de ambos chicos expresó claramente lo poco que pensaban en ese argumento. Naruto, vamos, dijo Sakura débilmente, sin querer discutir pero queriendo cambiar de opinión de todos modos. Ella y Sasuke ya estaban a bordo, ya habían sido vendidos a la vida shinobi. ¿Qué? Dame una buena razón por la que aceptaría pasar por esto. Fue bastante fascinante ver su dinámica, el poder en juego entre todos ellos. Sakura frunció el ceño, luciendo molesta, lo que hizo que Ino frunciera el ceño a su vez. Ella miró a Shikamaru, señaló a Naruto con su espinilla, como para incitarlo a decir algo. Dejó escapar el suspiro más largo y prolongado antes de concentrarse en Naruto, sumido en sus pensamientos. Buscando un buen punto que hacer. Si tan solo uno de ustedes lo hace, Chunin, dijo, su equipo se disolverá. Sakura jadeó, ofendida, cuando Sasuke hizo una mueca. Sin embargo, Naruto parecía considerado, pensativo, sosteniendo la mirada aburrida de Shikamaru sin parpadear. Está bien, finalmente concedió. Existía la posibilidad de que estuviera de acuerdo con esa melodía en particular con el único propósito de enojar a sus compañeros de equipo, también era efectivo. No pudo evitar antagonizarlos a cada paso últimamente. Muy bien. Gracias a todos, eso será todo. Pronto obtendrás más información, concluyó Genma antes de despedirse, no sin una última mirada de aliento hacia el otro Jounin. Su trabajo aquí estaba hecho, el de ellos apenas comenzaba. Todos los niños ahora debían estar preparados para el examen. El equipo 7 tenía el nivel de habilidad, pero Kakashi no estaba seguro de que estuvieran listos para enfrentar el costo emocional de las pruebas. Por una vez, él y sus colegas hubieran apreciado la oportunidad de desnudar a su equipo al ingresar al examen. Oh, bueno, solo fue una ilusión. Probablemente podría haber logrado convencer a Sakura, pero no había forma de que hubiera persuadido a Sasuke para que dejara de intentar la promoción este año. Sasuke tenía ambición, estaba impaciente y no había nada que creyera que no se podía hacer, si se lo proponía. Además, eran niños tontos. No sabían en qué se estaban metiendo. Y si por algún milagro Sasuke se hubiera rendido, Fugaku ciertamente no lo habría hecho. Esta elección no era de los niños, como tampoco de sus maestros. Fue una frustración con la que todos tuvieron que componerse. Era tarde en la noche cuando Tsunade finalmente se encontró sola. El sol se había puesto mientras le dolía la cabeza a todos los invitados oficiales que tendrían que atender durante el examen con Nara Shikaku y Yamanaka Inoichi, y ahora su oficina tenía que ser la única habitación todavía iluminada en la torre de administración. Necesitaba tener una conversación con su mentor, no quería preguntarle a nadie más sobre Naruto y el Kyuubi. Era demasiado complicado intentar adivinar quién sabía qué y qué pensaban de ello. No le gustaba sospechar de todos los que la rodeaban de esta manera, y de antemano la agotaba saber que no iba a soportarlo pronto. Y lo que estaba a punto de hacer movería las cosas tanto en la dirección correcta como en la incorrecta. Lince. El ambú saltó rápidamente a través de la ventana abierta y se arrodilló frente al escritorio. Tsunade se preguntó qué harían con esto durante el invierno. Quítate la máscara. Esas cosas me asustan, y solo somos nosotros. La mujer vaciló, pero se quitó la máscara obedientemente. Yugao era el ambú más apegado a la seguridad del Hokage, pero Tsunade nunca antes había tenido una conversación adecuada con ella. Estaban en una gran introducción. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, Hokage-sama? Ahí está. Levántate. Yugao era bastante pequeña y delgada, en comparación con sus compañeros. Sin embargo, Tsunade no tenía dudas sobre su capacidad. Yugao. ¿Te consideras leal a esta aldea? Un crédito a su entrenamiento y posición, Yugao no se inmutó, no mostró ningún signo de sorpresa o confusión. Sí, dijo con firmeza. Y a mí. Tú eres el Hokage. Lo que significaba que era leal al sombrero, sino al que lo llevaba. Tenía sentido. Tsunade era el recién llegado que destronó al viejo rey en esta situación. Le habría resultado alarmante que las fuerzas de élite no fueran un poco cautelosas con ella. ¿Y qué significa esta lealtad para ti? Yugao frunció el ceño. No estoy seguro de entender. ¿Crees que la lealtad es obedecer órdenes sin cuestionar, o crees que tu compromiso con sus valores está mostrando resistencia si es necesario? La pobre niña parecía un poco desconcertada.
Lo siento, sé que esto es bastante brusco. Por favor, no piense demasiado en lo que cree que quiero escuchar, no hay una respuesta correcta. Hablar libremente. Tsunade estaba complacido de ver a la chica tomar la pregunta en consideración antes de finalmente responder. Si alguna vez el bien de la aldea y la voluntad del Hokage divergieran, elegiría un bando, sí. Intentaría hacer el bien, si pudiera. Pero sí, si la desobediencia es castigada con la muerte, tal vez debería obedecer. Al menos en la superficie. Así que era una pregunta que se había hecho antes. Esa fue una buena señal. Si puedo preguntar, Hokage-sama, ¿de qué se trata todo esto? Todos tenían esa nota un poco incómoda en su voz, cuando se dirigían a ella como Hokage-sama, como si hubieran corregido su pronunciación en el último momento, o no estuvieran seguros de estar usando las palabras correctas. La influencia de Sarutobi flotaría durante mucho tiempo. Todavía lo llamaban Hokage-sama también, y probablemente seguirían haciéndolo incluso cuando su nombramiento estuviera escrito en piedra, tanto metafórica como literalmente. Voy a darte una orden de misión, dijo Tsunade, recogiendo el pergamino frente a ella. Quiero que lo leas y quiero que me digas si lo aceptas o no. Tienes una opción. Si se niega, lo consideraré la respuesta de todos sus compañeros y no le preguntaré a nadie más. Aunque no descarto la idea de cuidarlo yo mismo, a Yugao no le gustó lo que estaba escuchando. Fue comprensible. Tsunade había sido traído a la aldea con el propósito específico de erradicar esas prácticas turbias. No tenía intención de construir su reinado sobre esto, pero no podría descansar tranquila mientras no lo hiciera. Si acepta, le pediré que seleccione algunas personas en las que pueda confiar para llevarlo a cabo. No nos conocemos y no confías en mí, pero tienes que creer que esto no es una prueba ni una trampa. Necesito preguntártelo, y necesito saber cuál sería tu respuesta. Necesito saber qué ha sido de este lugar. Te ha sido mucho tiempo, comentó Yugo como respuesta. No fue acusatorio, simplemente analítico, mientras trataba de analizar el razonamiento de Tsunade. Tsunade asintió. Yugao tomó el pergamino. Realmente tenía una cara de póker excepcional. No dejó que nada se filtrara a través de lo que sintió al leer la orden de la misión, y fue una expresión igualmente en blanco que se volvió hacia Tsunade cuando terminó. ¿Puedo pensar en eso? Sí. Tsunade no podía decir que no, incluso si hubiera preferido una respuesta inmediata. Yugao hizo retroceder el pergamino y Tsunade comenzó a revolver los papeles de nuevo, no estaba de humor para ocuparse de él pero no estaba listo para irse todavía. Pensó que la joven se marcharía, pero se quedó donde estaba, inmóvil, perdida en sus pensamientos. Acepto. La cabeza de Tsunade volvió a levantarse. ¿Qué? Acepto. ¿Estás seguro de que no quieres tomarte más tiempo? No es necesario. Sé lo que tengo que hacer. De repente se veía feroz, decidida. ¿Puedo preguntar por qué? Por un segundo, la joven shinobi se perdió en los recuerdos, la amargura y el arrepentimiento amargaron la suavidad de su rostro. Escogí el lado equivocado antes. Obedecí, cuando supe que no debería haberlo hecho. Parecía ser la historia de todos por aquí. Sé quién ayudará de buena gana. Se hará, de acuerdo con sus deseos. Tsunade tenía la sensación de que serían tanto sus deseos como los de ellos. Tendría que profundizar un poco más en esos sórdidos asuntos, pero por ahora estaba contenta de que esa pequeña apuesta no le hubiera estallado en la cara. No pretendo mantenerlo en secreto, aseguró. De todos modos, no por mucho tiempo. Y esta será mi entera responsabilidad. No te involucrarás. La forma en que Yugao la miró era indescifrable, y Tsunade se sintió incómodamente escudriñada. Se preguntó de qué sospechaba más Yugao, donde pensaba que estaba la mentira. El tiempo mostraría aquí que no había ninguno. Si Tsunade lograra solo una cosa como Hokage de Konoha, sería esto. Te mantendré informado. Buenas noches, Hokage-sama. La mujer desapareció en una bocanada de humo, dejando a la cansada Godaime sola en su vasta oficina. Ya se han hecho arreglos para el alojamiento y Baki estará aquí para hacerse cargo de todos sus gastos. No se espera que se mezclen, pero es una buena oportunidad para observar las técnicas y recursos de otras aldeas. Sin embargo, no deambule solo por Konoha. Si ya no somos enemigos activos, todavía estamos lejos de ser aliados. ¿Entendido? Sí, Kasekage-sama. Nunca le había gustado la oficina del Kasekage. La habitación era demasiado grande para su propósito, el techo demasiado alto. Curiosamente, le dio una sensación de claustrofobia.
Tal vez porque estaba tan vacío a pesar de su tamaño, redujo todo el enfoque hacia su centro, hacia el vasto escritorio y el espacio frente a él donde tenía que pararse como si estuviera siendo juzgada. O tal vez Temari simplemente odiaba una habitación tan fuertemente asociada con su padre. ¿Eso sería todo? Preguntó después de una pausa incómoda. No. Se inclinó hacia adelante en su silla para apoyar los codos en su escritorio. Un cambio de postura generalmente significaba un cambio de roles. Konoha ha expresado el deseo de limitar el número de muertes durante el examen de este año, dijo sin ocultar lo poco que pensaba en esa idea. Así que cuento contigo y Kankuro para gobernar a tu hermano. Sí, padre. Ella solía estar confundida por estos malabarismos entre su líder militar y su padre, pero ahora estaba acostumbrada y podía notar fácilmente la diferencia. No es que importara mucho, las órdenes eran prácticamente las mismas. Me reuniré contigo en Konoha para la última tarea. Estás despedido. Sí, Kasekage-sama. Ella exhaló un suspiro de alivio cuando finalmente salió por la puerta. Kankuro la estaba esperando en el pasillo oscuro. ¿Cómo se supone que deberíamos hacer eso? Grunó. Cállate. Ve a hacer tus maletas. Y déjame Gaara a mí. Frunció el ceño pero no protestó, no se arriesgaría a discutir con ella frente a la puerta de su padre. De todos modos, no tenía sentido. Tenían que acatar su voluntad, de una forma u otra. Deseó haberse emocionado con el examen de Chunin. Salir de Suna, visitar Konoha, conocer gente nueva de todos lados, salir de Suna. Pero Temari ya no podía estar realmente emocionado por nada. Mientras involucrara a su hermano menor, habría una corriente subterránea de miedo y culpa que le impedía disfrutar de algo. Y esto prometía ser especialmente estresante. Su hermano pierde en un lugar desconocido lleno de extraños con los que estaba aquí para luchar. En resumen, una receta para el desastre. Y como de costumbre, un lío que tendría que manejar por su cuenta.